Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos. Es un placer estar nuevamente este 2012 con ustedes. Un privilegio que lleguemos a todas estas sedes. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este 11º ciclo de videoconferencias interactivas de este 2012 que lleva por tema globalización en salud pública. Pues nos da, como les decía, muchísimo gusto y a nombre de la secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares, reciban un cariñoso saludo y pues el buen inicio de este ciclo. Pues como en todos, iniciamos con manteles largos, iniciamos con una videoconferencia muy interesante con uno de nuestros investigadores sobresalientes y estrellas de este Instituto Nacional de Salud Pública. Juan Francisco, ¿cómo estás? Hola. Aquí, el doctor Juan Francisco Molina Rodríguez. Él este día nos va a dar la videoconferencia que lleva por tema Liderazgo en Servicios para una Mejor Salud. Si me permiten darles una breve reseña del trabajo del doctor Molina, que ya saben, siempre nos quedamos cortos al mencionar su trayectoria, y este es precisamente uno de esos casos. Pues bueno, él actualmente es subdirector académico del CIS, aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, que es el Centro de Investigación en Sistemas de Salud. También es coordinador académico de la Maestría en Salud Pública con área de concentración en Administración en Salud. Es coordinador también del Programa Mesoamericano de Capacitación y Desarrollo Institucional del Instituto Mesoamericano de Salud Pública. En cuanto a su formación académica, él es médico cirujano y partero por parte del Politécnico Nacional, tiene una maestría en Medicina Social en la UAM Xochimilco, candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales. En cuanto a su experiencia gerencial, él es director general de los servicios de director general de los servicios de salud de la Secretaría de Salud de aquí del estado de Morelos, jefe de la jurisdicción sanitaria número 1 también de la Secretaría de Salud, subdirector de Salud Pública de los Servicios de Salud de Morelos, director general del Sistema Estatal DIF Morelos, jefe de atención médica de la Delegación Estatal del ISSSTE, aquí en Morelos también, delegado federal en Morelos de Progresa de la Sedesol, profesor de pregrado de la Escuela de Salud Pública de México, y también del Instituto Politécnico Nacional, de la Facultad de Medicina de la UAM, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene especialidad en medicina familiar por parte del ISSSTE y de la UNAM. Sus áreas de interés es la gerencia y el liderazgo en salud, la administración en salud, políticas de salud, sistemas de salud, equidad y desigualdad en salud. Planeación, accesibilidad, utilización, calidad y evaluación de servicios de salud. Es también miembro del capítulo de profesores de políticas, sistemas y servicios de salud de nuestro Instituto Nacional de Salud Pública. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a darle la palabra al doctor Juan Francisco Molina Rodríguez y bienvenidos nuevamente a esta videoconferencia, Liderazgo en Servicios para una Mejor Salud. Adelante, pues, Juan Francisco. Marta, gracias por la invitación a participar en estos ciclos de videoconferencias año con año y pues buenas tardes a todos y a todas los que nos están viendo y escuchando por esta vía y esta modalidad. Vamos a iniciar entonces con estas presentación de diapositivas y antes que nada pues quisiera, hablando pues de la temática de este ciclo de conferencias de la globalización, hacer algunas reflexiones con ustedes sobre las consecuencias que la globalización, esta, digamos, nueva etapa de desarrollo y de funcionamiento de las sociedades a nivel mundial está teniendo como consecuencia en los ámbitos, decíamos, de varios países, de regiones del mundo incluso, y obviamente a nivel nacional y a nivel local. Entonces, la globalización, estamos ya inmersos en ella hace tiempo. Hay algunos autores que dicen que desde la época de los romanos se dio en los primeros pasos hacia la globalización, cuando las, digamos, expediciones romanas buscaban ampliar fronteras de mercado y fronteras de poder político-militar, de manera que trascendían a las ciudades romanas y griegas para ampliar, digamos, la dominación
y estos imperios. Y para otros autores la globalización pues, es un fenómeno mucho más reciente, que inicia fundamentalmente con la revolución industrial en la búsqueda de nuevos mercados. Otros la ubican en la época de los viajes de Colón, por ejemplo, de Magallanes, de todos esos exploradores que buscaban nuevos mercados y ampliar fronteras de los países y de los poderes. Sin embargo, digamos, la cima, digamos, con C, de la globalización se inicia a partir de la Segunda Guerra Mundial y con el advenimiento de todas las tecnologías de la información, la comunicación y con la transnacionalización y el desarrollo de empresas transnacionales, pues hemos llegado a una etapa en la que vivimos en el instante en que ocurren los fenómenos y los hechos, los estamos viviendo, los estamos presenciando y bueno, prueba de ello es pues la dosis inmensa de información que nos dieron las compañías de comunicación estos días con la visita del Santo Papa aquí a México y que ahora anda ya por la isla ahí del Encanto. No es la isla del Encanto, esa es Puerto Rico, ¿no? Más bien por la perla del Caribe o por Cuba, pues, ¿no? Bueno, entonces la globalización es un fenómeno al que no podemos negarnos, no podemos evitarlo tampoco, y la globalización en materia de salud, bueno, pues ha traído un aumento en la transferencia internacional de riesgos para la salud. Para todos es conocido la vigilancia y la alerta constante en que están todos los países del mundo ante ciertos fenómenos de transmisión de enfermedades, como son las famosas pandemias, que ya también recuerdan ustedes todo lo que ocurrió en el mundo entero a partir del brote de influenza A H1N1 que tuvo nuestro país. Entonces, este aumento de transferencia internacional de riesgo se da justamente por ese fenómeno de la globalización, en el cual pues hay una transporte, hay un intercambio de personas, de productos y obviamente de riesgos para la salud. También la globalización afortunadamente ha traído un notable incremento en el comercio internacional de servicios de salud, para algunos decíamos afortunadamente, para otros no tan afortunadamente, y esto ha traído a nuestros países la transnacionalización de la prestación y de la oferta de servicios de salud. Entonces ya hay grandes transnacionales, México no escapa a ellos, hay grandes transnacionales que se dedican al comercio internacional en materia de servicios de salud, ofertando pues estas compañías servicios de alta calidad a precios pues a veces poco accesibles, pero bueno, está la presencia de estas transnacionales en materia de salud. La globalización también ha traído un mayor intercambio de conocimientos y de transferencia tecnológica vía pues la red de internet. Ahora todo mundo tenemos fácil acceso a una cantidad de información que podemos llegar casi infinita de conocer, ¿no? Y que tenemos que tener ciertas precauciones porque pues hay todo tipo de conocimientos y algunos expertos dicen que cerca del 80% de lo que circula en internet pues es información o son conocimientos no útiles, sino más bien de desvío de atención, de entretenimiento, etcétera, y solamente alrededor del 20% son realmente información y conocimientos de mayor utilidad para el desarrollo social y el desarrollo humano y el desarrollo de la ciencia. La transferencia tecnológica, pues igual estamos viviendo en la era de las tecnologías, en la cual, pues si ustedes compran ahora, por ejemplo, algún producto, esas tabletas que hay tan modernas, ¿no? Las compraron hace un año, hace 6 meses, y resulta que esta semana ya salió una nueva versión. Entonces nuestra tecnología, llámese tabletas, computadoras, celulares, etcétera, en 6 meses ya son obsoletas y entonces hay que estar renovándose constantemente. Y bueno, también la tecnología no solamente son los aparatos, sino también el conocimiento generado por la investigación, que también está al día. Antes, por ejemplo, para obtener una información de una investigación científica teníamos que ir a las bibliotecas y solicitar un libro, buscar una revista, esperar 1, 2, 3 meses a que pudiéramos conseguir el artículo, y ahora no, ahora le damos un clic en un aparato, en una computadora y obtenemos cualquier publicación
y que incluso acaba de ser publicada apenas un día o 2 días o 3 días, entonces ya tenemos todo ese tipo de transferencia tecnológica. La globalización ha traído la necesidad de buscar y promover mayor cooperación entonces en materia de salud entre países y regiones. De tal manera que también están emergiendo nuevas modalidades de organización y funcionamiento en materia de salud, entre otras también de educación, de comercio y demás financieras, pero lo que nos ocupa hoy es en materia de salud. Ejemplo de esto, decíamos, de cooperación en salud entre países y regiones, es lo que el Instituto Nacional de Salud Pública ha promovido con el gobierno mexicano y los gobiernos de Centroamérica y el Caribe para crear el Instituto Mesoamericano de Salud Pública, que ya como mencionó por ahí Berta Luz, yo soy el coordinador general de este instituto, que es una red integrada por instituciones académicas y de investigación de los países de México, Centroamérica, Colombia y República Dominicana, y que se dedican pues a desarrollar propuestas de acción en materia de programas y servicios y políticas de salud para abordar problemas prioritarios de carácter regional y la producción de bienes públicos regionales, de manera que se abordan problemas que un solo país o un solo gobierno no podrían resolver si no existe esa cooperación entre los países que están alrededor. Ese es un ejemplo del Instituto Mesoamericano de Salud Pública. Hay otros ejemplos de las redes, hay redes de vigilancia epidemiológica, redes incluso de cooperación en materia de formación y capacitación de profesionales de la salud, con un enfoque de salud global y con un enfoque de acción regional. ¿Por qué? Porque existe una serie de riesgos para la salud, de daños para la salud, que ya no son propios de una región, de una localidad o de un país, sino son de un conjunto de países o incluso de todo el mundo compartiendo esta problemática, y que se requiere esa cooperación y se van dando estos esquemas de cooperación, decíamos, como el Instituto Mesoamericano de Salud Pública. La globalización también ha traído otra problemática que ha sido muy discutida también por otros expertos. Por ejemplo, la globalización ha provocado en materia de desarrollo social pues mayor pobreza y altos grados de exclusión social en algunas regiones, como el África subsahariana, el Asia, el sudeste asiático, pero también en América Latina y dentro de nuestros países igual por regiones. Hablaremos de la región sur-sureste de México, donde en todas estas regiones se da un crecimiento lento económico, ¿no? Y modelos estructurales adversos para el desarrollo socioeconómico, de tal manera que, si bien es cierto, tenemos una macroeconomía boyante, fuerte, consolidada, blindada, así nos lo dicen, pero en los bolsillos de las grandes mayorías no se ve todavía ese progreso, digamos, y esa ventaja de esa macroeconomía. Entonces hay un crecimiento económico lento, pero pues constante, y ciertos aspectos adversos que provocan mayor brecha de desigualdad social y económica en nuestros países. Esto trae, por supuesto, pues situaciones como agravamiento de la exclusión social y deterioro no solamente de la vida social, biológica de los individuos, sino también deterioro de condiciones laborales. Para nadie es un secreto la crisis que es permanente en la que vivimos hoy, con altas tasas de desempleo, altas tasas de subempleo y mucha participación social en los sectores como la economía informal. También tenemos crecientes diferencias en expectativas de vida, de morbilidad y condiciones nutricionales. Son aspectos de enfermedades, incluso del rezago, seguimos teniendo, aunque hemos avanzado muchísimo en esperanza de vida al nacer, en condiciones de salud y en condiciones de atención a la salud, todavía hay diferencias. Lo que mostramos a veces o vemos a nivel nacional son los promedios, pero al interior de los países y al interior de los sectores sociales, pues vemos grandes diferencias. Sería el caso, por ejemplo, de la diferencia de expectativa de vida, morbilidad y condiciones nutricionales entre una población indígena y una población mestiza, diferencias entre las regiones norte del país y la región sur-sureste del país, etcétera. Entonces todavía se dan esas brechas de desigualdad importantes dentro de nuestros países y sobre todo entre regiones, pues no se diga
la región norte con el hemisferio sur, las diferencias que existen. Por ejemplo, en Sierra Leona, en África, una esperanza de vida que todavía anda alrededor de los 45 a 50 años, mientras que en nuestros países anda por los 76 años, en los países en vías de desarrollo, y en los países altamente desarrollados la esperanza de vida anda cerca de los 85, 90 años, ¿no? En materia de ciencia y tecnología, pues la globalización ha traído pues la necesidad de emprender mayores esfuerzos científicos y tecnológicos que promuevan la equidad, decíamos, entre los países y entre las regiones para tener un mejor acceso a pues la ciencia, a la generación del conocimiento y a la tecnología. De ahí se deriva la necesidad de crear agendas regionales y nacionales de prioridades de investigación en salud. El Instituto Mesoamericano de Salud Pública ha hecho un diagnóstico regional para Centroamérica y el Caribe de cuáles son las prioridades de investigación en salud orientadas a una investigación por misión que trate de resolver la problemática pues más sentida de las poblaciones en estos países. La ciencia, la tecnología y la investigación e información pues también tratan de disminuir las brechas entre la generación de conocimientos y la aplicación. Sigue existiendo en nuestros países a nivel global una diferencia de tiempos entre la generación del conocimiento a través de la investigación y su aplicación por los tomadores de decisiones. Hay un divorcio entre investigación y servicio, por ejemplo. Hay diferentes formas de gestión del conocimiento que nos pueden acercar a utilizar esos conocimientos de manera rápida, pero falta todavía hacer ese enlace entre investigadores y tomadores de decisiones o políticos en salud. La globalización nos obliga entonces a avanzar en el desarrollo de sistemas de información. Tenemos sistemas de información regionales, incluso continentales, crear observatorios de la salud, bancos de datos de todos los países. Por cierto, el Instituto Nacional de Salud Pública, a través de su revista, los invitamos a que la consulten, acaba de sacar un número o ha sacado un grupo de suplementos de la revista de Salud Pública donde se presenta el nivel o la situación que presentan los sistemas de toda América Latina. Y ustedes pueden revisar ahí cómo se encuentra México comparado con Cuba, con Chile, con Guatemala, con Nicaragua, con Argentina, con Brasil, etc. En materia de recursos humanos, bueno, la globalización ha traído, pues también, ya decíamos que había subempleo, desempleo, también ha traído depauperación de la fuerza de trabajo. O sea, tenemos que buscar políticas que incentiven el servicio profesional de carrera en salud, que se ofrezcan mejores condiciones laborales para los trabajadores de la salud a nivel regional y a nivel nacional, eliminar la precarización del trabajo. Hay un proceso de descalificación, mejorar la calidad de vida y humanizar las relaciones de trabajo y sobre todo enfrentar problemas que la globalización ha traído y los ha agudizado, como son la escasez de profesionales. Por ejemplo, ya México empieza a tener problemas de escasez de personal de enfermería. Tenemos, aparte de que hay escasez de personal de enfermería en la formación por el paso de la carrera técnica a la licenciatura en enfermería, pues también vemos una mayor tasa de migración internacional de profesionales de la salud. O sea, producimos pocas enfermeras y de las pocas, las mejores las estamos exportando. Ya hay una corriente migratoria muy importante de enfermeras a Canadá, a Europa, a España, sobre todo en Europa, etcétera. Y seguimos padeciendo la concentración de profesionales de salud en grandes ciudades, en áreas urbanas y sobre todo una creciente especialización. Entonces debemos de buscar cómo a través de políticas globales y políticas locales y nacionales enfrentar ese problema de la fuerza de trabajo en materia de salud. Debemos promover también el acceso de gerentes a la información actualizada que nos permita tener una panorámica mundial incluso. Ya no basta con conocer la situación de salud a nivel local donde estamos trabajando, sino tenemos que estar alertas, saber qué pasa a nivel nacional y qué pasa a nivel continental y a nivel mundial. En materia de educación, pues la globalización ha traído con eso de la migración también y las
pues exportación decíamos, de mentes creativas e la inteligencia, pues una mayor competitividad y una mayor competencia por el desarrollo profesional y laboral. Y se van creando también nuevas necesidades de nuevos cuadros con nuevos enfoques, sobre todo enfoques ya decíamos en salud global, en salud regional y enfoques ecosistémicos en materia de salud que busquen promover políticas globales, políticas regionales, políticas nacionales de salud, pero que sean también de carácter saludable y sustentables en materia ecológica y social. Esto hace que tengamos que redireccionalizar la formación de profesionales, decíamos, con un enfoque global, incorporar ese enfoque global en todas las escuelas y facultades de medicina y obviamente en las instituciones de posgrado, y promover la educación con una visión interdisciplinaria, intersectorial y global, como mencionábamos en el área de la salud, y adoptar enfoques innovadores para enfrentar, ya decíamos, necesidades actuales y sobre todo retos futuros. Seguimos estando pues en riesgo de esas, digamos, pandemias, ¿no? Esos brotes de enfermedades también raras y nuevas que están apareciendo por ahí, que la globalización hace que lleguen más rápido a cualquier rincón del mundo que lo que pasaba en el siglo pasado. Tenemos que fortalecer la educación continua y la capacitación en salud regional y en salud global y en general en toda la formación profesional en materia de salud. Ahí hay datos muy interesantes que hablan de que en materia, por ejemplo, de medicina, los médicos generales tienen un promedio de un curso de capacitación de 40 horas o de actualización de 40 horas al año. Imagínense nada más. O sea, un médico general que toma un curso de 40 años al año, pues no puede estar actualizado. Y con la globalización y con la velocidad con la que se generan conocimientos, técnicas, herramientas, métodos y sobre todo tecnologías, incluido medicamentos, pues tenemos que estar al día, ¿no? Y un elemento fundamental del liderazgo es el aprendizaje continuo. De tal manera que entonces, para plantear la posibilidad de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio en materia de salud planteados por la Organización Mundial de la Salud y avanzar en ese buen propósito de alcanzar la salud para todos, pues se requiere, y para enfrentar, digamos, todos esos retos que hemos mencionado de la salud global, nacional y local, se requiere desarrollar estos 4 grandes pilares en todo sistema de salud. Sistemas globales, sistemas nacionales, sistemas estatales o sistemas locales de salud. Tenemos que fortalecer y consolidar la atención primaria a la salud, reconceptualizando esta atención primaria, no conceptualizarla como sucedió en el siglo pasado, en los años 70, que se consideraba la atención primaria a la salud como una atención de primer nivel para poblaciones pobres, proponiendo soluciones pobres a la problemática de salud. No, la atención primaria a la salud es un concepto novedoso, rescatado, que implica pues la posibilidad de garantizar el acceso a toda la población a servicios de salud de todos los niveles, pero con un enfoque fundamental en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades, que son cosas diferentes. Por ello es que el segundo pilar de este edificio es la promoción de la salud. Y aquí promoción de la salud va desde la promoción de políticas públicas saludables, no solamente en materia de salud, sino hablamos políticas públicas saludables que tienen que ver con la producción de alimentos, por ejemplo, la seguridad alimentaria, con el empleo, con la educación, con la salud, con vivienda, etcétera, ¿no? Son políticas públicas que promueven la salud, además de las políticas propias en el ámbito de la atención a la salud. Y no confundir promoción de la salud con la distribución de carteles y volantes o de pláticas, ¿no? También se confunde mucho la promoción de la salud con la prevención de enfermedades. Cuando hablamos de prevención de enfermedades estamos hablando de un enfoque curativista basado en el centro de teniendo como centro pues la enfermedad, y todo gira alrededor de la enfermedad. La promoción de la salud va enfocado a desarrollar las competencias de la población para el cuidado de su salud en una acción corresponsable entre gobierno y sociedad civil,
crear las condiciones entonces para que los determinantes, como sería el medio ambiente biológico y social, físico, la parte de los estilos de vida y la atención sanitaria, pues sean determinantes favorables para la salud, fundamentalmente. Tenemos que considerar la salud como un derecho humano, y eso ya está consagrado en las constituciones de varios países, de tal manera que es una garantía para toda la población y sobre todo extender la protección social en salud. Tenemos que plantearnos la posibilidad de que en un plazo perentorio toda la población tenga un seguro social. Hay que recordar y hacer la aclaración, no es lo mismo seguridad social que seguro popular. El seguro popular es un seguro médico que solamente ofrece pues posibilidades de atención a la salud. La seguridad social va mucho más allá, tiene que ver con pensiones, con jubilaciones, con pago de riesgos por trabajo, incapacidad, etcétera, etcétera, además de apoyo en materia asistencial, que tiene que ver con apoyo a la vivienda, a la capacitación, etcétera. Entonces tenemos que extender la protección social en salud y tratar de que todos los pobladores, como en otros países, como por ejemplo Canadá, como Inglaterra, como Japón, tengan un seguro social, que no haya nadie sin seguro social, sin seguridad social. Y llegamos entonces al punto central de la charla donde decíamos todo esto que hemos planteado, pues para lograr éxito en ello se requieren estas tres cosas que están ahí abajo como la base de todo este edificio, como los cimientos. Liderazgo y gerencia en salud son fundamentales. Los expertos en materia de dirección y organización de sistemas de salud dicen, si no hay funcionarios de nivel estratégico, táctico y operativo que tengan capacidad de liderazgo y que tengan competencias en gerencia en salud, no vamos a tener éxito en el logro de objetivos de los sistemas de salud, ni vamos a avanzar en los objetivos del milenio, ni vamos a lograr pues la salud para todos en un plazo, digamos que debe ser breve o para las grandes mayorías por lo menos. Y aparte de liderazgo y gerencia en salud, se requiere también una política de investigación que enfoque en una investigación por misión orientada hacia las necesidades y prioridades de la población y un enfoque sobre todo también en información en salud. Entonces necesitamos generar conocimiento a través de la investigación y generar información de lo que ocurre desde el nivel local hasta el nivel mundial para que este conocimiento y esta información sea el insumo para la toma de decisiones de los líderes y gerentes en salud. Y obviamente pues también se requiere una política de desarrollo de recursos humanos que promueva fundamentalmente el desarrollo de liderazgo y el desarrollo de competencias gerenciales en los tomadores de decisiones a nivel mundial. De tal manera que entonces el liderazgo de los sistemas de salud pues tiene que enfocarse a desarrollar, como ven ustedes en la lámina del lado izquierdo, a funcionarios de los niveles estratégicos, táctico y operativo de los sistemas. Entonces estamos hablando de niveles estratégicos, hablamos desde secretarios nacionales de salud, secretarios estatales, ¿no? Estamos hablando del nivel táctico, todos los que son responsables de hospitales, directores de hospitales, responsables de jurisdicciones sanitarias, de delegaciones estatales del seguro, del ISSSTE, del DIF, de todos los que integran los sistemas de salud, hasta el nivel operativo que tiene que ver con los prestadores de servicios, médicos, enfermeras, odontólogos, químicos, etcétera, todos los trabajadores de la salud que ofrecen servicios. Entonces se tiene que desarrollar la capacidad de liderazgo en esos niveles para que tengamos líderes estratégicos, líderes tácticos y líderes operativos. Y además este liderazgo se tiene que desarrollar para conducir instituciones relacionadas con la salud en los diversos ámbitos como son el ámbito público, el ámbito social y el ámbito privado. Cuando hablamos del ámbito público hablamos de las instituciones que son administradas por el gobierno federal, estatal y municipal. Entonces estamos hablando de las secretarías de salud, de las secretarías estatales de salud y de los servicios municipales de salud. Cuando hablamos del ámbito social, hablamos de la seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, Marina, etc. Y cuando hablamos del ámbito privado, pues son todas esas clínicas, hospitales u organizaciones profesionales que ofertan servicios de salud,
pero no solamente en la prestación de servicios públicos, sociales y privados, sino también en funciones, como viene más abajo, de los sistemas de salud. O sea, instituciones públicas, sociales y privadas que se dedican a la rectoría de los sistemas de salud, al financiamiento de los sistemas de salud, o sea, la creación de bolsas que pueden ser seguros privados, seguros sociales o seguros públicos. Un seguro público es el Seguro Popular, o sea, tiene un financiamiento público. El Seguro Social y el ISSSTE tienen un financiamiento tripartita de trabajadores, gobierno y patrones, y los seguros privados pues son pagados por el bolsillo de la población cuando tienen esa capacidad de pago. También hablamos de instituciones que se dedican a la generación de recursos para la salud, y hablamos de recursos materiales como serían edificios, mobiliario, equipamiento específico para salud, insumos para la salud como alcohol, gasas, benzal, torundas, todo ese material, jeringas, incluyendo los medicamentos. Todo esto es la generación de recursos materiales, y por otro lado tenemos la generación de recursos humanos, o la formación del capital humano. Ahí entrarían instituciones públicas, sociales y privadas que se dedican a formar médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, químicos, clínicos, etc. Y tenemos finalmente también otra función del sistema de salud que sería la prestación de servicios. Entonces igual ahí hablamos de instituciones públicas, sociales y privadas que ofertan servicios de salud de primero, de segundo o de tercer nivel, y que en esta prestación de servicios tenemos que considerar además otras prácticas, además de la práctica médica alopática. Recordemos que tenemos también una alta proporción de población que utiliza la medicina tradicional. También tenemos que trabajar sobre ese ámbito de la medicina tradicional, y últimamente el florecimiento de las prácticas alternativas, que son todas esas prácticas utilizadas para resolver problemas de salud que no son medicina tradicional prehispánica o precolombina de nuestro continente, que no es medicina alopática, pero que las hemos importado a otros países, que son como la homeopatía, la acupuntura, la auriculoterapia, la aromoterapia, etc. En todos esos ámbitos y funciones, pues tenemos que también desarrollar acciones de investigación. Tenemos que generar conocimiento sobre qué pasa con nuestra práctica de la medicina tradicional, nuestros recursos tradicionales de herbolaria y demás. ¿Qué pasa con las prácticas alternativas? ¿Qué pasa con la salud a nivel alopático? Tenemos que desarrollar enseñanza. Entonces tenemos que promover la creación de escuelas o de áreas de formación para expertos en prácticas alternativas. Ya tenemos muchas escuelas por ahí que tal vez no estén reguladas, donde se forman acupunturistas, se forman masajistas, auriculopunturistas, iridoterapeutas, manoterapeutas, etc. Eso lo tenemos que liderar también, tenemos que organizarlo y conducirlo. Y obviamente también hablamos de medicina tradicional, tenemos que formar, rescatar nuestras tradiciones en materia de medicina tradicional y formar nuevos, por así decirlo, terapeutas tradicionales, respetando los usos y costumbres de las poblaciones de origen, para que garanticemos la continuidad y la existencia de estas prácticas que mucha gente acude ahí antes de ir a la medicina alopática. Entonces, como pueden ver, el ámbito de la generación y de conducción de instituciones es muy amplio, y por lo tanto en cada uno de estos ámbitos debemos de tener líderes que conduzcan todas estas instituciones y todas estas acciones en beneficio de la población, de acuerdo a la preferencia, de acuerdo a la calidad y de acuerdo a la satisfacción que la población tenga por este tipo de servicios. Entonces hablamos de líderes estratégicos, tácticos y operativos, de instituciones públicas, sociales y privadas que se dediquen a la investigación, a la enseñanza, a los servicios de salud y en los ámbitos del financiamiento, de la generación de recursos y de la prestación de servicios. Entonces hablamos de líderes en rectoría, pues son los altos funcionarios, ¿no? Autoridades de salud de la Secretaría Federal y las Secretarías Estatales de Salud. El financiamiento, pues son aquellos expertos en economía y en finanzas que promueven fondos financieros para la salud.
líderes en materia de generación de recursos, hablamos de los gerentes encargados de instituciones o corporaciones productoras de equipamiento, productoras de medicamentos, productoras de mobiliario médico, pero también comercializadoras de estos bienes, y finalmente líderes en la prestación de servicios, que son pues quienes básicamente regularmente en el sistema de salud son los médicos, el poder médico que maneja, digamos, las instituciones prestadoras de servicios, pero también todos aquellos que se dedican en grupos o instituciones de investigación, líderes en instituciones de enseñanza y líderes pues en instituciones de prestación de servicios, los que están al frente de estas instituciones a nivel estratégico, táctico y operativo. Entonces, ese es el ámbito donde tenemos que desarrollar nuestro liderazgo, y vamos a ver una serie de láminas entonces para revisar qué ocurre en materia de liderazgo. Si me ponen la siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué es el liderazgo finalmente en salud? Pues es lo que vemos ahí, es una capacidad, digamos, de organización y conducción de instituciones, personas y grupos. Y lo que hemos encontrado en la literatura es que la falta de capacidad gerencial en todos los niveles de los sistemas, en todos los ámbitos que vimos, es con mayor frecuencia la restricción determinante para la expansión de los servicios y el logro de las metas de desarrollo del milenio. Esto es, la falta de liderazgo y la falta de capacidad gerencial es lo que no nos permite actuar adecuadamente en todos estos ámbitos que acabamos de revisar. Y miren, algunos testimonios, voy a poner nada más uno para no quitar mucho tiempo, pero estos testimonios se reproducen a lo largo del mundo entero, ahora en esta época de la globalización. Aquí nada más presentamos hay muchos testimonios ahí que están publicados en esa fuente que se muestra abajo de esta lámina, pero la mayoría pues de profesionales de la salud lo que dicen es que no aprendieron nada de liderazgo y gerencia mientras estaban en la Facultad de Medicina, cuando hablamos de los médicos. Pero lo mismo ocurre con las enfermeras, lo mismo ocurre con los odontólogos, con los químicos, con los clínicos, con los radiólogos. Existe, dice este médico que era decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Fortaleza en Brasil, una noción oculta de que el médico es líder nato. ¿Se acuerdan ustedes de ese viejo dicho popular que decía que los líderes natos en una comunidad siempre son el médico, el profesor o maestro y el cura? Y entonces ya se daba por un hecho durante mucho tiempo de que ya por el hecho de ser médico ya eres líder, ya por el hecho de ser profesor o maestro de primaria, secundaria ya eres un líder, y ya por el hecho de ser pues un sacerdote también. Pero no es cierto. El liderazgo se tiene que desarrollar. Y bueno, en el caso de los estudiantes de medicina, pues tienen que saber qué es liderazgo, qué es la gerencia, cómo se conduce a un grupo de personas, cómo se conduce a una institución o a una organización o a un centro de trabajo. Entonces vamos a revisar algunos elementos que tienen que ver con el liderazgo. Y mostramos estas pues imágenes chuscas. La percepción de las instituciones relacionadas con el liderazgo es que pues uno es el que va ahí montado, como se ve ahí, y la organización va a caminar por donde nosotros le digamos, ¿no? Nosotros somos los líderes y estamos dirigiendo a la institución, estamos estableciendo el rumbo, el ritmo, la intensidad de su avance, ¿no? Y así es como pensamos, ¿no?, que son los líderes. Este es el líder que conduce a la organización que está ahí. Sin embargo, pues a veces la realidad no esa, nos ofrece otra imagen, ¿no?, en el cual la organización es la que decide qué pasa con el gerente o el directivo cuando no tiene capacidad de liderazgo. Entonces la organización es la que pone las condiciones, y entonces depende el gerente o el directivo de lo que la organización le dicte, y entonces, como pueden ver ahí, por más esfuerzos que haga este gerente, pues no va a poder dirigir esa organización, dado el peso. Y cuando hablamos del peso, puede ser peso político, puede ser peso económico, peso laboral, etc. A lo que más podemos aspirar es que pues sea esta la imagen, ¿no?, que pues la organización siempre esté luchando por querer hacer lo que
ella misma desea tomar su propio rumbo, pero nosotros tenemos que estar montados en la organización tratando de domarla, de dirigirla y de controlarla para que cumpla con su misión, busque alcanzar una visión y responda a los objetivos para los que fue creada la organización de salud. Entonces lo que esperaríamos es eso, que un gerente o un directivo con capacidad de liderazgo pues permanentemente esté domando a ese potro que es la organización de salud, que puede ir desde una secretaría, deseamos, de salud a nivel nacional, una secretaría estatal de salud, pasando por una delegación, una institución como el Seguro del ISSSTE, una delegación estatal, una secretaría estatal de salud, una jurisdicción sanitaria o una clínica de medicina familiar o un hospital de segundo o tercer nivel, hasta llegar incluso al nivel operativo básico que es un centro de salud. Desde un centro de salud hasta una secretaría vamos a tener esta imagen donde el directivo o el líder a nivel operativo, táctico o estratégico tiene que estar diariamente luchando por conducir a la organización. Y para conducir esa organización, pues ¿qué se requiere? Pues desarrollar competencias de liderazgo para satisfacer las demandas actuales y futuras de salud. Y cuando hablamos de eso, entonces requerimos gerentes en salud con capacidad de liderazgo. Entonces, decíamos, no hay que confundir el gerente con el líder, sino el liderazgo es un atributo o una cualidad o una característica que todo gerente debe de tener. Tiene que tener capacidad de liderazgo y hay diferentes niveles, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Nivel estratégico, donde de liderazgo a nivel estratégico para formular política de salud, para realizar gestión estratégica, para poder buscar y promover el cambio organizacional y nuevos diseños de organización y funcionamiento acorde a etapas actuales. Por ahí se habla de que las jurisdicciones sanitarias, si ustedes las conocen, ya son formas de organización obsoletas que hay que reformar o reformular. Lo mismo sucede con los hospitales, hay que darles una nueva forma de organización y funcionamiento con nuevos modelos de atención. A nivel táctico requerimos competencias gerenciales para gestionar la transformación de los servicios y de los programas de salud, responsables de programas de salud, de vacunación, de cáncer, de diabetes, de hipertensión, de accidentes, de salud reproductiva, de planificación familiar, etcétera. Requiere tener competencias gerenciales, pero también capacidad de liderazgo. Y a nivel operativo, que tiene que ver con quienes ofrecen los servicios de salud, pues necesitamos competencias técnicas y sociales para producir salud a través de las acciones de promoción, de prevención, de curación y de rehabilitación cuando esta es necesaria. Entonces hablamos de los niveles y competencias requeridas y entonces el liderazgo pues es una característica, un atributo de ciertas personas y que muchos pensamos que es innata, ¿no? Y luego nos preguntamos por qué algunas personas logran influir con tanta fuerza en las demás personas. ¿Qué misterio es lo que rodea a los grandes líderes que pueden cambiar el mundo, pueden cambiar un país, una región, un estado o hasta una localidad o incluso hasta un grupo de personas? Pues lo que tienen de común todos estos líderes que ustedes pueden ver de diferentes tipos, ahí vemos un líder de la ciencia como Albert Einstein, vemos ahí un líder de la tecnología, creador de las grandes computadoras y padre, dicen algunos, de la era de las tecnologías de la computación y comunicación como Bill Gates. Ahí por ahí está una imagen de Margaret Thatcher, ahora que está de moda esa película. Vayan a ver La Dama de Hierro, muy, muy excelente película. John Lennon, un líder musical. Ahí está el Che Guevara, un líder guerrillero. La Madre Teresa de Calcuta, una líder religiosa. Hasta Jesucristo, que es un líder pues también de la iglesia en todo el mundo, ¿no? Todos ellos que tienen en común, que son permanentemente inconformes, nunca están conformes con la situación actual. Siempre están buscando algo nuevo, algo que hacer hacia el futuro, y eso habla de la capacidad que tienen para formular visión, una visión a largo plazo, una visión de qué queremos alcanzar dentro de 6, 10, 15, 20 o 50 años en el futuro para quienes nos rodean. Y no solamente la capacidad de construir una visión, sino de poner manos a la obra, o sea, de dedicarse a la acción, a realizar cosas, a hacer cosas para lograr esa visión. Entonces, son grandes visionarios, pero que trabajan para alcanzar esa visión. Entonces, ahora hablamos de que tienen
ideas, pero también tienen propuestas de acción. Eso es lo que tienen en común los grandes líderes. Y en ese sentido, bueno, pues los atributos, digamos, o las características del liderazgo es que son personas que permiten tener influencia en otras personas con el fin de hacer que estas personas modifiquen su forma de actuar, de pensar o de sentir. Esa es la característica del liderazgo. Son personas que tienen capacidad de influenciar en los demás y esa influencia les permite modificar sus comportamientos, sus acciones y sus pensamientos. El liderazgo es un proceso entonces psicosocial que se presenta en los grupos humanos y que implica interacción de personas sobre varias dimensiones, psicológica, social, económica, etc. Son personas, los líderes, que, o pueden ser también organizaciones que marcan y guían el rumbo de los demás de su tipo. Entonces podemos hablar de varios tipos de liderazgo. Hablamos de liderazgo individual, de liderazgo grupal o de liderazgo institucional o organizacional. Entonces hay grupos de líderes, hay personas líderes, hay instituciones líderes. En materia de salud, la institución líder en los sistemas nacionales o estatales de salud pues debe ser los ministerios o las secretarías de salud a nivel federal y estatal. Y a nivel mundial, pues los organismos como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud son los que deben tener liderazgo en materia de salud a nivel global. Y pues hay varias características también que pueden tener los líderes. Hablamos de que decía Lao Tse, pues gran filósofo oriental, que el peor líder es el que es odiado, el mediocre es el que siempre busca ser alabado, ¿no? Pero el mejor líder es aquel que no le importa pasar desapercibido siempre y cuando sus acciones le permitan que la gente logre sus objetivos y avancen hacia la visión que se ha planteado, aunque él no esté pues frente a las grandes luminarias. Entonces, el líder es un creador de futuro. Si está creando una imagen, una visión, pues, y está trabajando para alcanzarla, pues está creando el futuro de un grupo de personas, de una organización o de una institución, ¿no? Y algo importante es que sin importar el nivel social, económico, político, ni la preparación, ni la educación, siempre se pueden desarrollar habilidades de liderazgo a través del aprendizaje y de la experiencia. Entonces, el liderazgo pues no se obtiene por genética, no se obtiene por herencia, sino imagínense, entonces pues Zapata, que fue un gran líder revolucionario, pues sus hijos hubieran sido grandes líderes y los nietos de Zapata ya serían ahorita los grandes líderes de este país, pero desafortunadamente no existe hasta ahorita un gen identificado que transmite esas capacidades de liderazgo. El liderazgo, ya dijimos, es un proceso social que a través del aprendizaje y experiencia se puede ir desarrollando en ciertos individuos sin importar otra vez el nivel de preparación o la educación que estos tengan. Además, un líder es un formador y habilitador. Siempre está pensando de que qué va a pasar cuando yo no esté, alguien tiene que ocupar mi lugar, entonces forma a otras personas, entonces tiene, vamos a ver más adelante, espíritu creativo, es un educador y formador de equipos de trabajo. Y el liderazgo es usado por estas personas para influenciar en las demás personas, para lograr los objetivos, lograr la visión y lograr que la gente actúe en ese sentido. También es cierto que hay muchos que dicen, yo me quiero autonombrar líder, ¿no? Pero no es así la cosa. Sin líderes, sin seguidores, perdón, no hay líderes. Entonces el liderazgo es una relación bilateral entre el líder y sus seguidores. Si no hay seguidores, pues no puede haber líder, ¿no? Y es un fenómeno pues, de influencia mutua, de tal manera que el liderazgo no se autonombra, no se designa, sino se gana. Y quien se lo atribuye, ese liderazgo, es el grupo de seguidores, son los que dicen quién es el líder. Y la otra cuestión es que a nivel de la organización o de las instituciones, no solamente los colaboradores pueden ser seguidores, sino también algunos colaboradores pueden ser líderes dentro de la institución. Entonces hablamos de líderes formales que su capacidad de influenciar está adicionada del poder y de la autoridad que le da un puesto, pero puede haber gente que sin tener puesto y autoridad dentro de una institución tiene capacidad de liderazgo y de influir en todos los demás. Muchos le llaman líderes naturales, pero yo diría son líderes no formales, no institucionales,
porque no existe ningún arbusto, árbol que dé líderes, no existe el liderazgo natural, el liderazgo siempre es social. De manera que todo hombre pues nace con o toda mujer también nace con mayor o menor proporción de cualidades que le permiten desarrollar esa capacidad de liderazgo a través de la experiencia y del aprendizaje. Y también es cierto que esas cualidades de liderazgo, no solamente por la experiencia y el aprendizaje lento y paulatino, sino también por ciertas circunstancias emergentes, hacen detonar esa capacidad de liderazgo. Ese es el caso, decimos, cuando ustedes recordaron los terremotos, ahora que estuvo temblando estos días, muchos nos acordamos del terremoto del 85, donde la gente emergió ahí, se organizó, y ahí emergieron muchos líderes que empezaron a realizar acciones para resolver la problemática. Entonces, una circunstancia eventual hace que se desarrolle esta capacidad de liderazgo. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un buen líder entonces? Ya lo mencionábamos, capacidad de visión de futuro, construir una visión. Capacidad de comunicación, tiene que haber ese proceso de intercambio de opiniones, de conceptos, de discusiones, para que comunique esa visión a los demás y los convence que es importante seguir cierto camino, hacer ciertas acciones o realizar ciertas acciones para alcanzar esa visión. Debe tener capacidad para con equipo, porque tiene que organizar grupos de trabajo y a los cuales va a formar también para que posteriormente también sean líderes. Tiene que tener una excelente habilidad de relación humana, que vamos a ver algunas características de esta relación humana para poderse pues acercar. En materia de liderazgo hay algunos expertos que dicen que hay diversos tipos de liderazgo, ¿no? Está aquel que tiene cierta atracción sexual, entonces tiene gran influencia sobre el sexo opuesto, ¿no? Hay otros que hablan de atracción emocional con los adultos, otros tienen una mayor atracción con los menores, etcétera. Pero todo líder que sea un líder integral debe ser una persona, en materia de relaciones humanas, una persona encantadora. ¿Cuál es esa persona encantadora? El que le cae bien a los adultos mayores, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los indígenas, a todo mundo le cae bien. Y debe tener habilidades políticas para pues aprovecharse de las relaciones políticas en beneficio de su organización o de la población, habilidades de negociación para buscar los mejores acuerdos y sobre todo capacidad de motivación para que la gente actúe en el propósito que se está planteando. Entonces el líder dentro de un grupo, dentro de una institución o de una organización o de un país o en el mundo entero, es aquel que fija el rumbo que debemos de seguir para alcanzar la visión, establece también el ritmo o la velocidad a la que vamos a avanzar hacia la visión y también determina el modo de trabajar, cómo tenemos que realizar las actividades, las acciones para lograr los objetivos que nos proponemos. Entonces, líder es aquel que establece el rumbo, establece el ritmo y determina el modo de andar por la vida para alcanzar los propósitos que se plantea como líder. Y hablamos, ya mencionábamos, líderes a nivel personal, son los individuos que tienen esa capacidad de influenciar a los demás. Podemos hablar de grupos líderes, por ejemplo, en política, dentro de los partidos y demás, se organizan grupos de poder que tienen capacidad de liderazgo. Y bueno, pues ya no vamos a poner ejemplos, pero por ahí ustedes pueden verlo en las noticias. Pero también hablamos de liderazgo organizacional, cuando una institución o una organización es la que plantea el rumbo, el ritmo y el modo de trabajar. A nivel de salud, pues hablamos de que regularmente las personas que mayor capacidad, más que capacidad, mayor oportunidad tienen de ejercer ese liderazgo, pues son los médicos, las enfermeras, los odontólogos, etcétera. A nivel grupal, pues el grupo médico dentro de la salud es un grupo líder, no se puede negar eso. Y a nivel organizacional, pues la Secretaría de Salud y las Secretarías Estatales de Salud son la cabeza de sector. Son las que deben de orientar las políticas, los programas, los servicios, de acuerdo a las necesidades de la población. Hay por ahí una antigua clasificación de tipos de liderazgo, hablamos de liderazgo autoritario, democrático, y que estos tipos de liderazgo son situacionales, de tal manera que un mismo líder en un momento determinado puede ser autoritario, en otro momento determinado puede ser muy liberal, muy tolerante, o
preferentemente que sea muy democrático, tomando en cuenta a los demás. Y esto tiene que ver con las situaciones en las que se desenvuelve el liderazgo, porque también los colaboradores, ciertos colaboradores requieren cierto tipo de liderazgo. Si ustedes ven en cualquier institución o organización, siempre habrá trabajadores que se sienten mejor teniendo un líder autoritario que les diga exactamente qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, y se sienten cómodos. Con esos trabajadores, pues se tiene que ejercer de repente un tipo de liderazgo autoritario. Otros que ya son muy maduros y muy responsables dicen, yo no necesito que me estén diciendo cómo hago las cosas. Entonces ellos requieren un ejercicio de liderazgo más liberal, que los dejen hacer cosas, que los dejen actuar, que los dejen demostrar lo que pueden hacer. Pero en la gran proporción, pues las mayorías prefieren un liderazgo democrático, aquel que comunica, que consulta, que discute y llega a acuerdos para definir qué es lo que se va a realizar, cómo lo vamos a realizar y cuándo lo vamos a realizar. Entonces, para el liderazgo pues se requiere, todo líder requiere tener determinación para tomar decisiones que a veces no son las mejores decisiones deseadas por las mayorías, pero son necesarias, por así decirlo. Pero también se necesita para todo líder tener capacidad de amor hacia los demás, amor hacia la naturaleza, amor hacia la sociedad, amor hacia el entorno, y también tiene que tener la capacidad o la característica de tener la humildad de saber cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Con esa conjunción es que podemos llegar entonces a que tenemos que tomar determinaciones con amor, o sea, tenemos que tomar decisiones guiados por el beneficio que podemos hacerle a las mayorías o a los demás o a los que estamos a su servicio. Y tenemos que también saber tomar decisiones con cierto grado de humildad, no podemos ser insensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces es una conjunción de aspectos que tienen que ver con el poder, con la autoridad, con el amor hacia los demás y con la humildad en el comportamiento, de tal manera que esas características se deben de integrar a todas las que vimos anteriormente de trabajo en equipo, de motivación, de comunicación, de visión, etcétera. Y bueno, ¿cuál es el beneficio ya acercándonos a la recta final de esta presentación? Los beneficios de formar líderes, sobre todo en materia de salud. Pues con buenos líderes hay pues investigaciones gerenciales que demuestran que el personal es más productivo cuando tiene un liderazgo adecuado a sus necesidades y expectativas. Y en cuanto a los prestadores de servicios de salud, bueno, pues vamos a tener usuarios de los servicios de salud más satisfechos con el servicio que se les brinda cuando estos servidores están pues conducidos por un buen líder en la prestación de los servicios de salud. Formar líderes permite desarrollar mayor responsabilidad y resultados más claros si se desarrolla esa capacidad gerencial. Se reducen pérdidas financieras, se evita el malgasto de recursos y se mejora la eficiencia y la eficacia en el manejo de los recursos para la salud. Formar líderes también permite comprender y ejercer mejor influencia sobre la cultura de los servicios y finalmente mejora también en los líderes el reclutamiento, el desarrollo y la retención de los profesionales de salud. ¿Por qué? Porque no solamente los usuarios se sienten satisfechos por los servicios, sino también los trabajadores se sienten satisfechos con su cultura organizacional, con su clima organizacional y con la relación humana que existe entre colaboradores y líderes. Fíjense cómo lo estoy diciendo. Cuando hablamos de liderazgo y gerencia, nunca decimos subordinados, nunca decimos superiores, porque no hay superiores ni inferiores en materia de salud ni en el trabajo, sino somos personas diferentes que cada uno tiene una misión que cumplir dentro de ese entorno y por lo tanto todos colaboramos en nuestra trinchera con lo que nos corresponde para lograr los objetivos de la institución y el beneficio de la población. Entonces aquí siempre que hablamos de gerencia y liderazgo vamos a hablar de colaboradores y de conductores, de directivos o de líderes fundamentalmente. Entonces erradiquemos eso de los subordinados,
porque entonces estamos hablando de liderazgos de carácter autoritario, donde consideramos que hay unos que están más altos o son superiores a los demás. Y para finalizar, quiero decirles que en el año 2003 se creó una nueva ley de servicio civil en México, que después se transformó en ley del servicio profesional y que reformó el reclutamiento de funcionarios civiles, sobre todo en materia de salud. Esta ley establece que todos los empleados del gobierno federal, estatal y municipal, incluyendo las secretarías de salud a nivel federal y las secretarías estatales de salud, deberían ser, dice la ley, manda que sean seleccionados y contratados sobre base de sus competencias para realizar su trabajo. Bueno, estamos en proceso de desarrollo. Deberían ser seleccionados y contratados sobre la base de sus competencias, aplicando un sistema de meritocracia. ¿Qué significa esto de la meritocracia? Que los que tengan los mejores méritos y las mejores competencias sean los que ocupen los puestos de dirección estratégica, táctica y operativa en las instituciones de salud y en todos los ámbitos que mencionamos. Eso es lo que dice la ley que debería hacer. ¿Y cuáles son esas competencias que deben tener los que sean contratados? Vean ustedes el perfil de competencias básicas. Son 4 grupos de competencias. Visión de servicio público y valores éticos. Entonces, todo funcionario, decíamos, en todos los ámbitos que vimos, de la enseñanza, de la investigación, del servicio, en instituciones públicas, sociales o privadas, etcétera, debería tener visión de servicio y valores éticos. Entonces, honestidad, responsabilidad, honradez, justicia, equidad, etcétera. Deben ser guiados por esos valores éticos en su servicio y en su trabajo. Y la segunda es la que nos interesa también, porque dice, deben tener todos competencias gerenciales y de liderazgo. Entonces, para ser secretario de salud, para ser director de un hospital, de una clínica, de una jurisdicción sanitaria, delegado estatal del Seguro del ISSSTE, director del DIF, etcétera, deben tener competencias gerenciales y de liderazgo. ¿Cuáles son las competencias gerenciales? Pues saber planear, diseñar, organizar, tomar decisiones, evaluar, todo lo que se hace en materia de salud, y además de eso, tener capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo, de motivación, de comunicación, para poder llevar adelante la institución o el grupo de trabajo o la organización en la que se están inmersos. Entonces, no solamente se requieren competencias técnicas, o sea, no porque sea el mejor médico cirujano, ya estamos garantizando que es el mejor líder y gerente. Cuando hablamos de los hospitales es muy frecuente ese fenómeno que se da de que renuncia un director, vamos a nombrar un nuevo director de un hospital y dicen, vamos a poner al mejor internista como director, al mejor ginecobstetra o al mejor pediatra o al mejor cirujano, para que, como es el mejor médico especialista, seguramente va a ser el mejor director. ¿Y qué ocurre en la realidad? Que perdemos en el servicio al mejor médico y como no tiene competencias gerenciales y de liderazgo, ganamos al peor director. Entonces, no necesariamente ser el mejor técnicamente o profesionalmente hablando nos garantiza un buen liderazgo y una buena conducción. También se requieren competencias técnicas generales, por ejemplo, idiomas, administración y ahora todo lo que tenga que ver con el manejo de herramientas tecnológicas. Ya todo el mundo tiene que manejar computadoras, tabletas, teléfonos, etcétera, marcas y demás, pero manejar el internet, el correo electrónico, el Twitter, el Facebook, todo lo que ustedes imaginen de herramientas que hay ahora. Y debe tener pues competencias técnicas especializadas que tienen que ver con los conocimientos específicos de su área de función. O sea, si es enfermera, tiene que ser la que más sepa de enfermería. Si es médico cirujano, el mejor cirujano. Si es internista, el mejor internista. Entonces, ese es el perfil de los líderes que estamos requiriendo. Y para medir el avance en el liderazgo de la salud, pues tendremos que tener, hay muchos indicadores, pero estos son algunos de los más importantes. Ver cuántas escuelas de medicina, de enfermería, de salud pública, de odontología, tienen cursos de liderazgo y de gerencia en su currícula. Es una pregunta que les dejo ahí a todos los que me están escuchando, si están en algunas universidades o escuelas y facultades relacionadas con la salud.
cuántos cursos, cuántas horas tienen de formación en gerencia y liderazgo. Se tiene que aprender y se tiene que experimentar, dijimos, ¿no? Es aprendizaje y experiencia. Y ya en los servicios, ¿cuántos directivos tienen competencias de gerencia y liderazgo? ¿Cuántos directores de hospitales, jefes de jurisdicción, secretarios estatales de salud, jefes de servicio, directores de escuela, directores de centros de investigación realmente tienen esas fortalezas de liderazgo y gerencia? Y finalmente la existencia de redes de líderes y gerentes de servicios en el país y a nivel mundial, pues que estén interactuando, intercambiando conocimientos, habilidades, prácticas, las mejores prácticas para la conducción de las organizaciones. Nuestro instituto, el Instituto Nacional de Salud Pública, pues nosotros planteamos la visión, nuestra aspiración a ser líderes en salud pública, por la excelencia y la pertinencia en salud pública, así dice nuestra visión actual, que pueden verla en nuestra página www.insp.mx. Entonces, como aspiramos a ser líderes en salud pública, caminando hacia la excelencia y la pertinencia de la investigación, la enseñanza y el servicio, pues nosotros tratamos de formar, tratamos con el esfuerzo compartido con los estudiantes de posgrado, de especialidades, maestrías y doctorados, pues tratamos de formar líderes que sean expertos apasionados en proteger la salud de la población, con una visión pues ecosistémica en materia de salud, enfocada en los determinantes y que promueva fundamentalmente la salud, orientados hacia la promoción de la salud, aunque no dejen de lado la prevención, la curación y la rehabilitación, como parte de las políticas, programas y servicios de salud. Líderes que inspiren excelencia en otros. Queremos que excelentes como líderes personales, pero que además transmitan esa excelencia hacia los demás, con una clara visión de futuro de qué queremos, que estén dedicados a mejorar la salud pública y esa sea la guía de sus decisiones y sus acciones, que tengan capacidad para reconocer y adaptarse a nuevas condiciones de salud organizacionales y variables, y que tengan la capacidad de enfrentar retos, de compartir los retos, de transmitir, de transferir conocimientos, prácticas y sobre todo acciones con la comunidad académica, la comunidad científica o la comunidad de prestadores de servicios y tomadores de decisiones. Tienen que ser entonces líderes seguros, muy seguros de sí mismos, conscientes de que el liderazgo y el aprendizaje en salud pública siempre es permanente, es imprescindible y que sin liderazgo no podemos avanzar en materia de salud. ¿Cuáles líderes que deseamos en los sistemas de salud? En todos sus ámbitos que mencionamos, ámbito público, social y privado, en la enseñanza, en la investigación, en el servicio, en la rectoría, en el financiamiento, en la generación de recursos y en la prestación de servicios a nivel estratégico, táctico y operativo. Sí, parece letanía, como un rezo, pero así debe ser. En todos esos ámbitos y áreas de acción, ¿qué deseamos? Líderes honorables, honestos, que trabajen por la justicia, por la equidad, por la igualdad, que estén en contra de la corrupción, que sean honorables, honestos, honrados, etcétera, que sean fieles y reflexivos hacia su institución, hacia su organización y sobre todo hacia su población a la que tienen que servir. Si son del Seguro Social, pues tienen que ser fieles a su institución y fieles a los asegurados o afiliados al Seguro Social. Pero también reflexivos para poder reconocer qué cosas están bien y qué cosas se pueden mejorar todavía más. También en gerencia y liderazgo adicionamos algunos aspectos de calidad. Nunca hablamos de que estamos mal. No estamos mal, estamos bien, porque históricamente hemos avanzado en servicios, en condiciones de salud, etcétera. Estamos bien, pero podemos estar mejor. Entonces tenemos que ser reflexivos de que podemos identificar cosas que se puedan mejorar dentro de nuestras instituciones y organizaciones y de nuestros compañeros y colaboradores. Deben ser buenos comunicadores con sus superiores, con sus iguales, que son sus colegas, con sus colaboradores y fundamentalmente pues son esos líderes integrales que sumen todos sus aspectos, todos sus atributos y que pongan siempre ante sí, primero que nada, la vocación de servicio
que dirijan entonces con el buen ejemplo. Ahora hablamos de liderazgo por el ejemplo. Si yo soy director de un hospital, o jefe de jurisdicción, o director de una escuela, o jefe de departamento, no puedo pedirle a mis compañeros o colaboradores que lleguen temprano cuando yo no llego temprano a trabajar. No les puedo pedir que den un extra si yo soy el primero en que me voy a descansar. O sea, no les puedo decir que sean honestos y honrados, ¿no?, cuando yo soy el primero que me llevo un clip, una pluma, una hoja de papel blanco para mi casa. Entonces, tenemos que dirigir con el ejemplo. Tenemos que poner el ejemplo, pues, para que las demás nos puedan seguir. Debemos de implementar respuestas en forma de políticas, de servicios y de programas de salud. Es un líder que tenga esa capacidad de formular políticas. Y cuando hablamos de hacemos políticas, hablamos de políticas saludables. O sea, tiene que promoverse políticas educativas, políticas habitacionales, políticas alimentarias, políticas laborales, políticas incluso. Hay algunos expertos en salud colectiva que dicen, los grandes determinantes de la salud, son 7. Son trabajo, vivienda, alimentación, vestido, atención a la salud, justicia y democracia. Esos son los 7 grandes determinantes. Entonces, un líder en salud tiene que buscar que la población tenga todo eso. Entonces, tenemos que promover políticas no solamente en el ámbito específico de la salud, sino en otros. Por eso hablamos de la visión intersectorial, que tener influencia con nuestro liderazgo en el sector educativo para realizar acciones educativas en salud, en el sector laboral para el empleo, en el sector habitacional, en el sector alimentario, etcétera. Y bueno, promover servicios, obviamente políticas de salud específicas, servicios de salud y programas de salud acordes a las necesidades, prioridades y expectativas de la población. Ya no basta con la necesidad, también hay que adicionar ahora la expectativa. ¿Qué espera la población de nuestra institución, de nuestra organización? Y yo como líder, ¿qué tengo que hacer para fijar ese rumbo, establecer ese ritmo y definir el modo de trabajar en mi institución, con mis colaboradores, con mis compañeros, para cumplirle a la población lo que ésta necesita y lo que ésta desea, en beneficio de su salud? Entonces, de tal manera que finalizamos entonces esta pues pequeña conferencia diciendo pues que el liderazgo en materia de salud aporta, decíamos, o facilita la gestión en salud, promueve el desarrollo de un capital social, decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque promueve las competencias de la población para el cuidado de la salud y de las instituciones y de los grupos sociales, contribuye a elevar la calidad de la atención y por lo tanto a elevar la calidad de los servicios y por ende la satisfacción de los usuarios, promueve el mejor estado de salud de la población y finalmente contribuye a la equidad y a la justicia social. Todo eso hace un buen líder cuando tiene las características, los atributos y las cualidades para incorporar su acción en materia de salud, pero además influenciar a sus colaboradores, a sus, pues, digamos, compañeros de trabajo para trabajar de manera conjunta, en equipo, motivados, con toda una comunicación establecida, avanzando hacia la visión que queremos alcanzar en materia institucional y en materia de salud, finalmente en beneficio pues de la población, que es a quien nosotros nos debemos como servidores públicos o privados en materia de salud, que es una, por cierto, de las actividades pues más reconocidas en el ámbito social, porque aportamos pues y debemos aportar hacia la salud, hacia el bienestar social y hacia la felicidad de los individuos, los grupos, las familias y las poblaciones. Con esto yo aquí cerraría esta charla y dejaríamos unos minutos para preguntas y comentarios, si es que todavía tenemos algunos